entonces Él se las va a arreglar conmigo, pero yo a ti te doy lo tuyo. ¿Aló? Ay, yo no sé cuánto están aquí. Y ese día aprendí a darle a Dios lo mejor. Ese día llegué y puse a Dios en primer lugar. Ese día le dije a mi esposa, agarre su pote, mi amor, vamos a marcarlo, le pusimos ofrenda y diezmo. Ese día comenzamos, todo lo que agarramos lo damos. Llegó un momento que me desconecté. No me importa lo que diga, no me importa lo que haga el pastor. Yo no lo estoy dando para él, yo lo estoy dando para Dios, porque es Dios quien dice en su palabra. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios la que dice que Dios bendice al dador alegre. Yo no sé por qué alguien tiene que ser con alegría, tiene que ser con amor, tiene que ser con pasión. Lo que usted va a hacer para Dios. Yo quiero hablarle de algunos principios. Hay mucha tela que cortar, pero quiero irme a lo más contundente, o quizás a lo más importante. Primero, yo quiero que usted diga conmigo: Dios es amor. Dios es amor. Y voy a usar la primera letra de Dios es amor para decirle que tienes que dar. Aló. Dar es la primera letra de decir Dios, ¿sí o no? Y dar está conformado por D-A-R. Volvemos y repetimos: dar amablemente. Amén. Ahora diga conmigo: resultado, recompensa. Necesitamos darle a Dios. Ojo, estoy hablando en todos los sentidos de la palabra. Porque de qué vale que usted le traiga a Dios una ofrenda buena ante tus ojos y de repente le estás dando maltratos, le estás dando malas miradas, mal amor a las personas que están a tu alrededor. Estamos hablando de que Dios es un Dios integral y que Dios quiere bendecirte integralmente. Tal vez hay personas, me atrevo a decirlo, que no han podido ver la gloria de Dios en su casa, porque dicen: Señor, estoy haciendo las cosas bien, ya no estoy pecando, ya no estoy haciendo tal cosa, ya no estoy saliendo con aquella, estoy bien, estoy leyendo la palabra, me estoy portando bien, pero hay una maldición que de una u otra manera está sobre tu vida. ¿Y sabes cuál es? Que estás robando a Dios. Estuviéramos hablando de otra cosa, tuvieran los aleluya y los gloria a Dios, la gente mandándose la silla, amén. Pero yo entiendo que estamos hablando de darle a Dios lo mejor, amén. Toque a alguien y dile: yo sé, el pastor dijo que no te iba a gustar. Así no te guste, te lo van a hablar. ¿Sabes que yo contaba una historia que hablaba de aquel rey? Usted la ha escuchado, pero quiero repetirla porque tiene que ver con esto. Hablaba de aquel rey en la antigüedad que pasaba por la ciudad y toda la gente venía a rendirle pleitesía. Y yo no sé si usted ha leído mucho, pero usted se da cuenta que en la antigüedad, cada vez que una persona se acercaba al rey, lo primero que hacía era traerle un regalo, una ofrenda. Eso todavía se aplica, no sé si usted lo sabía. Eso aún se está aplicando. Cuando un gobernador va a otro estado, a otra gobernación, lo primero que le recibe el lugar donde él llega es con regalos. Cuando un presidente va a otra nación, apenas llegó el presidente, el alto mando militar e inclusive las personas donde la atienden, lo primero que hacen a darle al presidente es un regalo, un presente. En la antigüedad al rey se le daba lo mejor. En una oportunidad llegó uno que se la pasa de vivo. Tal vez ese mendigo puede ser como tú o como yo. Llegó en la antigüedad un mendigo muy pobre, muy zarrapastroso, muy tal vez en situaciones paupérrimas, miserable, arruinado, por diosero. Y ese hombre, al ver que el rey pasaba por la ciudad donde él vivía, ese hombre sintió la motivación de acercarse al rey, y viendo su manera tan dolorosa, tan paupérrima como vivía, entonces él quiso llegar al rey pidiéndole al rey que le ayudara o le ofrendara algo, que el rey se compadeciera de la situación o necesidad que él estaba viviendo. Pero llegó aquel y pudo llegar al rey y decía a voz en cuello: Señor rey, ayuda a este pobre hombre, a este despreciable moribundo por diosero hombre. Y llegó al rey y se detuvo. Estuve haciendo el tema más corto. Y llegó al rey y se detuvo y lo vio el hombre andrajoso con un saco y tal vez en condiciones terribles. Pero él pensó que cuando el rey se detuvo, el rey iba a venir a darle a él
sintiendo compasión o lástima por la situación miserable como él estaba viviendo. Es por ende que muchas veces hemos dicho en la iglesia que a Dios no lo mueve la lástima. ¿Aló? El rey se detuvo y lo mira, y aquel empezó a pedirle al rey: mira mi situación, mira mi condición. Pero llegó el rey y lo miró a los ojos y le dijo: ¿sabes cómo es la cosa? Yo soy tu rey, y como rey tuyo eres tú el que estás obligado a darme a mí algo. ¿Qué tienes tú para darme? Aquel hombre zarrapastroso empezó a buscar en su saco, a vaciar todo lo que tenía, y sacó 3 granitos de maíz, por decir una palabra. Y le dijo al rey: lo que tengo es esto. Y se los dio al rey. El rey lo miró y dijo: bien que si tengas algo para mí. Ahora, como me ha dado algo para mí, entonces él ordenó a su consiervo y le dijo: yo quiero que ustedes le den una moneda de oro por cada granito de maíz que este hombre acaba de darme. Y entonces empezaron a darle una moneda, 2 monedas, 3 monedas de oro. En el momento que empezó a ver la provisión del rey, él dijo: ya vamos, ya va mi rey, por aquí tengo una naranja y un cambur también. Ya no me interesa, le dijo el rey. Yo quería que tú me dieras lo que podías darme, lo que estaba en tu corazón. ¿Y sabes qué me ha confrontado Dios? Que muchas veces la gente dice amar a Dios y viene a darle a Dios las migajas, las sobras. Y tal vez podrán quedar bien delante del hermano, el pastor, el líder, que de una u otra manera te ve. Pero mi hermano, el mismo Jesús lo dijo una vez en el templo, cuando vinieron aquellos hombres acaudalados, aquellos hombres prósperos, y vinieron a traer Jesús. Jesús, ¿sabe lo que hizo? Dice la palabra que Jesús se sentó al lado donde estaban recogiendo las ofrendas. El mismo Jesús se sentó al lado y Jesús vio a la gente venir y ofrendar. Y a muchos daban de lo que les sobraba. Pero hubo un momento especial cuando llegó una viuda, una mujer que en ese entonces lo que dio fue un denario, o por decir un billete de 2.000 bolívares, de 2 bolívares. Y Jesús dijo unas palabras: que esta mujer acaba de dar más que todos los que han venido al altar. Eso confrontó a muchos, porque muchos empezaron a decir: pero yo di 50, yo di 100, yo di 1.000 bolívares. Pero Jesús dijo: lo que pasa es que muchos han dado de lo que sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Aló, todo lo que tenía. Hubo una viuda que también estuvo con Eliseo, y Eliseo le pidió de comer. Ella tenía para comer y morirse, ya no tenía más que hacer. Y sin embargo estaba esperando, estoy parafraseando para no entrar en detalle. Esta viuda estaba esperando preparar una panqueca, por decir algo, para comer y luego morirse, porque ya no tenía ni dinero, ni trabajo, ni nada donde buscar alimento. Y llegó el profeta, qué tremendo, el profeta de Dios llegó a la casa de esta mujer. Y el profeta le pidió a esta mujer que le diera de comer. Y a pesar de que la viuda lo que tenía era para ella y para su hijo, sin embargo ella le creyó a Dios. ¿Y sabe para quién terminó preparando la panqueca, que era lo único que tenía de comer? Terminó preparándosela al hombre de Dios y terminó dándosela a él. ¿Y sabes qué hizo Dios con ella? Toque a alguien y dígale: la bendijo de gran manera. Y Dios hoy está retando al pueblo. Dios está retando al pueblo. Dios conoce mi corazón, pero Dios está retando al pueblo. Nosotros hace un tiempo atrás nos metimos en el paquete, gloria a Dios por eso, de comprar este lugar que usted ve que estamos a punto de tumbar todos, en 600 millones de bolívares. Mucha gente, porque muchas veces el que no aporta es el que más le busca las 5 patas al gato. El que no aporta es el que más critica. Y algunos decían: eso es mucho dinero, eso es mucha plata. Yo decía: siempre y cuando nos den facilidad de pago, no importa. Lo importante es que vamos a tener no una casa para el pastor, sino una casa donde se predique la palabra de Dios. Una casa donde Dios va a sanar enfermos, donde Dios va a hacer milagros y donde Dios va a transformar vidas. ¿Aló? Y nos metimos en este paquete, y ¿sabe lo que ocurrió? Que mucha gente, cuando vieron de que nos metimos en el paquete de invertir acá,
Mucha gente dejó el pelero. Porque sabía que cuando hay grandes retos, lo primero que hace mucho es dejar el pelero. Porque el ser humano está acostumbrado, Satanás lo ha idiotizado, es a puro recibir. Al ser humano le gusta que le den, le gusta que le ayuden, le gusta que le atiendan, le gusta que le provean, le gusta que le saquen los pies del barro donde está hundido. Al ser humano le gusta que siempre estén allí cuando él necesita algo. Pero el ser humano no está condicionado a dar, sino a recibir. Es Dios quien dice que es mejor dar que recibir. No es el pastor José Rodríguez. Es Dios quien lo dice, es mejor dar que recibir. Y nos metimos en este rol, en esta gran aventura para la gloria del Señor. Y hasta ahora lo hemos logrado. En una oportunidad dije, en una reunión, sin que nadie se ofendiera, y yo decía, este lugar de que se paga, contigo o sin ti, pero de que se paga, de que aquí se convierte esto en una gran iglesia donde se predique el evangelio, se convierte en una gran iglesia donde se predique el evangelio, de que aquí se van a salvar almas que estaban condenadas al infierno y que en vez del infierno van a ir al cielo a través de que en la casa de Dios que es esta se va a predicar la palabra, se van a salvar almas, contigo o sin ti, pero Dios de que lo hace, porque Dios es quien tiene la última palabra. Aló, amén. Maestro, debemos despedir a esa gente. No tenemos que darles de comer. Deben ir a las aldeas donde encuentren comida. No hay necesidad de despedirlos. Vosotros dadles de comer. ¿Cómo? Hay miles de personas. No podemos alimentarlas. ¿Queda algo de comida? Solo tenemos esto, 5 panes de cebada y 2 pescados. Poned en los cestos las hogazas y los peces. Y dadlos a estas personas.
¡Vamos! ¿Qué esperáis? ¡Haced lo que dice! Lo siento, solo hay uno y es todo lo que tenemos. ¡Pero tenemos hambre! ¡Mirad! ¡Mirad cuánto! ¡Sí! Te esperamos en la Unidad Cristiana Dios es Fiel. Avenida Intercomunal Isabelica, Plaza de Toros, Sector La Blanquera. Con el pastor José Rodríguez. Unidad Cristiana Dios es Fiel. It's a great honor and privilege for me to be speaking here today. It's just a great privilege. I'm overwhelmed at the goodness of God that He would allow me the opportunity to be here in this place and hear the gospel, speak of the gospel of Jesus Christ in fellowship with believers. I count it such a tremendous privilege. And don't be discouraged. Don't ever be discouraged. There's just no reason to ever be discouraged. Some of the greatest sermons that have ever been preached have been preached to 6 people. Some of the greatest manifestations of God has occurred among just a handful of believers. We shouldn't use the world's wisdom. We should use God's wisdom. Folks, if it was easy, everybody would be doing it. This is not about how useful we can become or how successful our ministries appear to be. It is about being conformed to the image of Christ. Absolutely everything in our lives is directed towards our conformity. God is not served by human hands as though He needed something from us. He's granted us the privilege to participate in a great work that He is doing. But the great goal of God is not to make us successful servants. The great goal of God is to make us conform to the image of Jesus Christ. It was
when I realized I did not have to move a quarter of an inch to the left or the right to be loved of God. That I did not have to be successful in the world's eyes, nor powerful, nor eloquent, nor intelligent, or any other thing. That I simply was loved. I am so unholy. I am so unrighteous. I am so ignorant of the things of God. I feel so ashamed. I said, your joy and everything about you, your comfort, your joy, your peace, comes from your performance and what you can do for God. I said, my comfort, my joy, my peace comes from what God has done for me in the finished work of Christ. God will not allow your source to be anything but Him and grace. Now there is a sense in which we're not walking with God as believers. God's going to convict us of our sin. There is a sense in which we should be sorrowful over our lack of obedience. But at the same time, we need to realize something. You know what God does for the most part in the life of believers after they're saved? He doesn't work life in them so much as He works death in them. After a small period of what some people call a honeymoon period, or this God protecting you with grace, He begins to draw back a little so that you will begin to see that you can do nothing and that absolutely everything depends on Him. He begins to... That's why a lot of young ministers will go out and preach. Now, if they're God's man, they will usually meet with years and years of failure. Now, there are exceptions. There are exceptions like Charles Spurgeon and others, but for the most of us, God allows us to be confronted with so much failure in our prayer life, failure in our ability to read the Word and understand it, failure in our preaching, failure everywhere, so that in the end, we reach a point where, oh God, who do I have in heaven but You? Who do I have on earth but You? And then it becomes a work of God in our own mind, in our own heart. That's what I want you to see. I want you to draw your joy, not from your performance, but Christ's finished work. I want you to draw everything from that one thing and that one person. And then your joy, your comfort, your peace will be as solid as a rock that does not change. But as long as all your joy, your comfort, and everything else comes from your performance, you will spend the rest of your life like this. I had a guy tell me one time, he came in and he said, you know, you could do this, and the ministry would expand, and you could think about TV, and you could think about all these things, and it would be so great. And after he got done, I said, but if I did all that, where would I find time to go fishing? And he looked at me and he said, I know how he was thinking. It was like, you're the most unspiritual man I've ever heard. And I looked at him and I said, sir, I've been there. I've spent a great part of my Christian life working myself to death so that somehow God would think I was special. I said, I don't need this ministry or that ministry or the things that you're talking about. I know that